La echaron a la calle con niños pequeños, bajo la lluvia y los gritos, como si llevara una plaga. Caminaba por la carretera oscura, mientras los faros de los camiones casi la arrojaban al monte en cada curva. Los niños lloraban de frío y hambre, con los pies descalzos hundiéndose en el barro. Cuando golpeó aquella puerta vieja, solo buscaba un rincón seco. Pero quien la abrió escondía más que soledad. Y lo peor aún estaba por venir. El sonido del hierro contra el hierro resonó más fuerte que cualquier trueno aquella noche. Fue un golpe seco, definitivo y metálico, que partió la vida de Elena en dos pedazos irreconciliables. Don Rogelio, su padre, no esperó a ver si ella tenía dónde resguardarse, ni si llevaba suficiente abrigo para el niño. Simplemente empujó la pesada hoja del portón, con la misma indiferencia con la que se descarta un animal enfermo que ya no sirve para el trabajo en la hacienda. No hubo un último consejo, ni una mirada de arrepentimiento. Solo la espalda ancha y rígida de un hombre, que valoraba más el qué dirán de los socios del club ganadero que la sangre que corría por las venas de su propia hija. Elena se quedó parada allí, sintiendo cómo la vibración del portazo le subía por las suelas gastadas de los zapatos, entendiendo en ese instante que el apellido que había llevado con orgullo durante 22 años ya no le pertenecía, que había sido borrado de un plumazo por el pecado imperdonable de haber amado con ingenuidad y haber asumido la consecuencia sola. Detrás de las ventanas iluminadas de la casa grande se movió una cortina de encaje, un gesto tímido y cobarde que Elena reconoció de inmediato como la despedida muda de su madre. Doña Matilde, una mujer consumida por décadas de obediencia ciega y silencios obligados, no tuvo el coraje de salir a defender a su hija, prefiriendo ahogar su llanto en un pañuelo antes que contradecir la voluntad del patriarca. Sus hermanos, Roberto y Luis, ni siquiera se asomaron. Probablemente estarían en la sala, con la vista fija en el suelo, o sirviéndose un trago, cómplices mudos de esa barbarie familiar, convencidos por la retórica del padre de que expulsar a la vergüenza era necesario para mantener limpio el honor del apellido. Aquella traición dolió más que el frío que empezaba a calar los huesos, porque Elena comprendió que el amor familiar en esa casa tenía condiciones, y ella acababa de incumplir la cláusula más importante, la de la apariencia perfecta. Caminó hacia la carretera federal con el pequeño Lucas apretado contra su pecho, protegiéndolo con el rebozo azul que era lo único suave que le quedaba en el mundo. La grava del camino vecinal crujía bajo sus pasos, un sonido áspero que marcaba el ritmo de su exilio, alejándola metro a metro de la única seguridad que había conocido. No tenía dinero en los bolsillos. Apenas unas monedas sueltas que había logrado rescatar de su mesa de noche antes de que su padre irrumpiera en la habitación gritando y tirando sus cosas al pasillo. La maleta que cargaba en la otra mano pesaba como si llevara piedras, pero no por la ropa, sino por la carga emocional de los recuerdos que dejaba atrás, su infancia corriendo entre los maizales, las fiestas patronales, la falsa sensación de pertenencia que ahora se desmoronaba frente a la inmensidad oscura del desierto de Chihuahua, que se abría ante ella como una boca hambrienta. La carretera era una cicatriz gris que cortaba la nada, iluminada solo por los relámpagos lejanos que prometían una tormenta inminente, de esas que en el norte bajan la temperatura en cuestión de minutos y convierten la tierra seca en lodo traicionero. Elena sabía que caminar por el acotamiento a esas horas era una sentencia peligrosa. Se contaban historias terribles de mujeres solas que desaparecían en esos tramos, tragadas por la noche o por hombres sin alma que patrullaban las rutas buscando presas fáciles. Sin embargo, el miedo a lo desconocido palidecía frente a la humillación que acababa de sufrir. Prefería enfrentarse a los coyotes o a los fantasmas de la carretera antes que volver a ver la mirada de asco de su padre. Lucas se removió entre sus brazos, soltando un gemido suave.
ajeno a que acababa de perder su herencia y su pecho, ajeno a que su abuelo lo había llamado bastardo hacía menos de una hora. El primer camión de carga pasó a toda velocidad unos 20 minutos después, un monstruo de acero y luces que levantó una ráfaga de viento violenta y una cortina de polvo que golpeó a Elena en la cara. El conductor ni siquiera disminuyó la velocidad. Para él, ella no era más que una sombra al borde del camino, un bulto insignificante que no merecía la pena ser mirado. Elena tuvo que agacharse y dar la espalda a la carretera para proteger al bebé del golpe de aire, sintiendo cómo la gravilla le picaba en las piernas desnudas. Ese momento de vulnerabilidad absoluta, arrodillada en la tierra, mientras el rugido del motor se alejaba, le hizo sentir la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. La certeza de que si moría allí mismo, aplastada o congelada, el mundo seguiría girando sin detenerse ni un segundo a lamentar su ausencia. Comenzó a llover, primero unas gotas gordas y espaciadas que levantaban olor a tierra mojada, y luego, sin previo aviso, el cielo se rompió en una cortina de agua helada que empapó su ropa en segundos. El vestido de algodón barato se le pegó al cuerpo y el frío se convirtió en un dolor físico, una punzada constante en los hombros y en las manos que sostenían la maleta. Elena intentó cubrir mejor a Lucas, usando su propio cuerpo como escudo humano, curvando la espalda para crear una pequeña cueva de calor, pero el agua escurría por su cabello y se metía por el cuello, recordándole que la naturaleza no tiene piedad con los desamparados. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, calientes y saladas, borrando el maquillaje corrido y dándole el aspecto de una aparición espectral que vaga sin rumbo, buscando redención. Mientras avanzaba, los recuerdos de la discusión final le martillaban la cabeza, repitiéndose en un bucle doloroso que no podía silenciar. Recordaba la voz de su padre retumbando en las paredes de adobe. Aquí no se mantienen errores, Elena. Si tuviste la madurez para abrir las piernas, ten la madurez para largarte y buscar quien te mantenga. Esas palabras eran veneno puro, diseñadas para destruir su autoestima y hacerla sentir sucia, indigna. Lo peor era que en el fondo de su desesperación, una pequeña parte de ella, esa parte rota y condicionada por años de educación estricta, empezaba a creer que quizás él tenía razón, que quizás ella merecía ese castigo bíblico por haber confiado en las promesas de un hombre que se marchó al otro lado de la frontera en cuanto supo del embarazo. La culpa era un peso extra que cargaba en la espalda, más pesado que la maleta mojada. Sus piernas comenzaron a fallar después de la segunda hora de caminata. Los zapatos no eran adecuados para el terreno irregular y sentía cómo las ampollas reventaban, enviando señales de dolor agudo con cada paso. Lucas empezó a llorar, un llanto ronco y desesperado, mezcla de hambre y de frío, que cortaba el silencio de la noche como un cuchillo. Elena intentó cantarle una nana, pero su voz salió quebrada, un susurro tembloroso que se perdía en el estruendo de la lluvia. Ya, mi amor, ya vamos a llegar. Le mentía, porque no sabía a dónde iban. No sabía si había algo más adelante, o solo kilómetros y kilómetros de desierto y oscuridad. La desesperación comenzó a transformarse en un pánico sordo. La idea de que quizás esa noche sería la última para ambos, que amanecerían como una noticia trágica en los periódicos locales. 2 cuerpos anónimos al borde de la Federal. De repente, un destello lejano rompió la monotonía negra del horizonte. No eran los faros de un coche, sino una luz estática, amarillenta y débil, que parpadeaba con el ritmo de una conexión eléctrica fallida. Parecía un faro en medio del océano de matorrales, una promesa de civilización, o al menos de refugio temporal. Elena entrecerró los ojos para ver mejor a través de la cortina de agua, y distinguió la silueta borrosa de una estructura techada. No sabía qué era,
Podía ser una caseta de vigilancia abandonada, un puesto de comida cerrado o una trampa, pero el instinto de supervivencia le gritó que debía llegar hasta allí. Aceleró el paso, ignorando el ardor en los pies y el peso muerto de sus brazos, movida únicamente por la necesidad primitiva de poner a su hijo bajo un techo, cualquier techo, antes de que el frío le robara el aliento. Al acercarse, la estructura cobró forma bajo la luz intermitente. Era una vieja gasolinera, de esas que quedaron olvidadas cuando construyeron la autopista nueva, con las bombas oxidadas y cubiertas de enredaderas secas. Junto a las bombas había un pequeño taller mecánico con techo de lámina, y de una ventana lateral salía esa luz salvadora. Elena se detuvo un momento frente a la puerta de metal despintado, sintiendo el corazón golpearle las costillas. Estaba a merced de quien viviera allí. Podía ser un asesino, un loco, o simplemente un hombre que no quisiera problemas ajenos. Pero entonces Lucas tosió, un sonido seco y preocupante, y Elena supo que no tenía opción. Levantó el puño, temblando no solo por el frío, y golpeó la chapa metálica 3 veces, encomendándose a todos los santos que su familia había rezado en vano, esperando que del otro lado hubiera un rastro de humanidad. El silencio que siguió a sus golpes en la puerta fue más aterrador que el rugido de la tormenta, un vacío espeso que le permitió escuchar el chirrido de unos pasos pesados arrastrándose al otro lado del metal. Elena contuvo el aliento, apretando a Lucas contra su pecho como si pudiera reintroducirlo en su vientre para protegerlo de lo que fuera que habitara ese lugar olvidado por Dios. Imaginó 1000 escenarios horribles en esos segundos eternos, un arma apuntándole a la cara, un perro de ataque, o simplemente el grito furioso de alguien que no quiere ser molestado en su soledad. Sus nudillos dolían por el esfuerzo de golpear la chapa fría, y el agua seguía escurriendo por su espalda, un recordatorio constante de que no tenía plan B, ni ruta de escape, ni nadie a quien llamar si aquella puerta no se abría. Cuando finalmente la hoja de metal cedió, lo hizo con un gemido agudo de bisagras oxidadas que no habían sido engrasadas en años, revelando una figura que ocupaba casi todo el marco de la entrada. El hombre que apareció ante ella era una montaña de carne vieja y endurecida, vestido con un overol manchado de grasa negra que parecía una segunda piel, curtida por décadas de trabajo sucio. Tenía el cabello gris y revuelto, una barba de varios días que no lograba ocultar la dureza de su mandíbula, y unos ojos hundidos bajo cejas pobladas que la miraron sin un ápice de compasión. No había sorpresa en su rostro, solo una molestia cansada, como la de un oso que ha sido despertado de su hibernación por un insecto molesto que no merece ni un zarpazo. «¿Qué quieres?», gruñó el hombre, con una voz que sonaba a grava triturada, sin hacerse a un lado para dejarla pasar ni ofrecerle refugio de la lluvia que la azotaba. No era una pregunta amable, era una advertencia, una barrera verbal que dejaba claro que allí no se recibían visitas, y mucho menos limosnas. Elena sintió que las piernas le fallaban, el miedo cerrándole la garganta, pero el peso del niño en sus brazos le dio una fuerza prestada, una valentía animal que solo surge cuando la cría está en peligro. No podía permitirse el lujo de la timidez ni del orgullo herido. Esos lujos se habían quedado en la hacienda de su padre, junto con sus vestidos limpios y su futuro prometedor. «No pido nada para mí, señor», dijo Elena, su voz temblando por el frío, pero firme en su propósito, levantando levemente el bulto húmedo que era su hijo, para que el desconocido lo viera. «Solo necesito un techo para él. Se me está muriendo de frío y no tengo a dónde ir. Si quiere, me quedo parada en la entrada. No tocaré nada, pero por favor, no me cierre la puerta». El hombre, a quien el destino y la soledad habían bautizado como Don Jacinto, bajó la vista hacia el pequeño Lucas. Por un instante,
El tiempo pareció detenerse. La lluvia golpeaba el techo de lámina con furia, pero entre ellos dos solo había un silencio tenso, cargado de juicio y de una decisión que podía significar la vida o la muerte. Algo imperceptible cambió en el rostro pétreo de Jacinto al ver la cara pálida del bebé. Una grieta minúscula en su armadura de indiferencia que dejó entrever un dolor antiguo y no resuelto. No sonrió, ni suavizó su gesto. Simplemente soltó un resoplido áspero por la nariz. Se hizo a un lado con un movimiento lento de su cuerpo masivo, y dejó el espacio justo para que ella pudiera deslizarse hacia el interior. Elena entró tropezando, sintiendo el cambio brutal de atmósfera. El aire adentro estaba viciado, cargado con el olor penetrante a gasolina, aceite quemado y tabaco negro. Pero estaba seco, y comparado con el infierno exterior, le pareció el aroma más dulce del mundo. El taller era un caos organizado de piezas mecánicas, llantas apiladas en torres precarias y herramientas colgadas en las paredes, proyectando sombras largas y distorsionadas bajo la luz de una bombilla desnuda que colgaba de un cable. No había muebles de casa, solo un catre militar en una esquina, una mesa de trabajo llena de carburadores desarmados y una estufa de leña en el centro que irradiaba un calor vital. Elena se quedó parada cerca de la puerta, goteando agua sobre el suelo de cemento manchado, sintiéndose una intrusa en la cueva de una bestia, temerosa de moverse y romper el equilibrio precario que le había permitido entrar. Lucas empezó a llorar de nuevo, un sonido débil que rebotó en las paredes de metal. Jacinto la observó un momento más, con esa mirada indescifrable. Luego se dio la vuelta sin decir palabra, y caminó hacia un viejo archivero metálico que estaba en el fondo del taller. Abrió un cajón con un chirrido, y sacó una manta de lana gruesa, de color verde militar, con los bordes deshilachados, pero limpia y seca. Regresó hacia ella, y se la tendió con un gesto brusco, evitando cualquier contacto físico, como si temiera que la desgracia de la mujer fuera contagiosa. «Sécate y envuelve al chamaco», ordenó, señalando con la barbilla hacia una silla de madera coja que estaba cerca de la estufa. «Si se enferma aquí, no es mi problema». Su tono seguía siendo hostil, pero la manta en sus manos decía otra cosa. Elena se sentó en la silla con gratitud infinita, sus dedos entumecidos luchando por quitarle la ropa mojada al bebé lo más rápido posible. La piel de Lucas estaba fría al tacto, con un tono marmóreo que la aterrorizó, y sus labios tenían un tinte azulado que hizo que el corazón de Elena se saltara un latido. Lo frotó con la manta áspera, tratando de transmitirle su propio calor, susurrándole promesas vacías de que todo estaría bien, mientras sus propias lágrimas caían sobre la lana verde. Jacinto se había retirado a su mesa de trabajo, dándoles la espalda, fingiendo ocuparse de una pieza de motor, pero Elena podía sentir su atención clavada en ellos, una presencia pesada y vigilante que llenaba la habitación. La fiebre llegó 1 hora después, violenta y repentina, transformando el frío del niño en un calor abrasador que irradiaba a través de la manta. Lucas comenzó a gemir, un sonido lastimero que salía de su pecho congestionado, y sus ojos se pusieron vidriosos, perdidos en la neblina de la temperatura que subía sin control. Elena entró en pánico, su inexperiencia y su agotamiento jugándole en contra, meciendo al niño con desesperación, sintiendo que la muerte, que la había rozado en la carretera con el paso del camión, había entrado con ellos al taller para terminar el trabajo. No tenía medicinas, ni agua limpia, ni idea de qué hacer. Solo tenía su miedo y la indiferencia aparente del hombre que limpiaba tuercas a unos metros de distancia. Pero Jacinto no era indiferente, solo estaba roto. Al escuchar el cambio en el llanto del niño, dejó caer la llave inglesa sobre la mesa con un estruendo metálico y se acercó a ellos. Sin pedir permiso, puso su mano enorme y callosa sobre la frente del bebé. Un contraste absurdo entre su piel curtida y la delicadeza del niño. «Está ardiendo», sentenció con voz grave.
Se movió rápido hacia un estante, sacó una botella de alcohol industrial y unos trapos limpios de estopa. «Quítale la manta, lo estás cosiendo», le ordenó a Elena, y con una delicadeza que contradecía su aspecto de ogro, comenzó a aplicar paños frescos en la frente y el pecho del niño, asumiendo el mando de la batalla contra la fiebre como un general veterano que conoce al enemigo. La fiebre cedió con la primera luz del alba, dejando tras de sí un silencio exhausto y un olor a alcohol evaporado que impregnaba hasta el último rincón del taller. Elena despertó encogida en la silla de madera, con el cuello rígido y la boca pastosa, sobresaltada por el ruido de una llave de impacto que Jacinto ya estaba utilizando al otro lado del cuarto. Lucas dormía plácidamente en una caja de cartón, forrada con estopa limpia que el viejo había improvisado como cuna. Su respiración por fin rítmica y silenciosa. Elena esperó la orden de marcha, la frase cortante que la devolvería a la carretera con su hijo en brazos, pero esa orden nunca llegó. Jacinto simplemente le señaló con la cabeza una cafetera de peltre abollada que borboteaba sobre la estufa, ofreciéndole la primera tregua real en una guerra que ella sentía haber estado perdiendo desde que nació. Los días siguientes se deslizaron con la lentitud pegajosa del aceite de motor, transformándose en una rutina no hablada, pero estrictamente respetada. Jacinto no le dijo que podía quedarse, pero tampoco le pidió que se fuera. Simplemente dejó de cerrar con llave la puerta del baño y empezó a dejar una porción extra de frijoles y tortillas en la mesa de trabajo a la hora de la comida. Elena, consciente de que su estancia pendía de un hilo invisible, se propuso hacerse indispensable con una ferocidad silenciosa. Comenzó limpiando, rascando años de grasa acumulada en el suelo de cemento con una espátula, lavando los overoles tiesos de suciedad en una pileta trasera y organizando el caos de herramientas que parecía gobernar la vida del viejo. No lo hacía por gratitud, sino por supervivencia. Cada metro cuadrado limpio era un argumento mudo a favor de su permanencia bajo ese techo de lámina. Al principio, Jacinto la observaba con desconfianza, como quien mira a un animal salvaje que se ha colado en la casa y que podría morder en cualquier momento. Le molestaba el orden repentino, refunfuñaba cuando no encontraba una tuerca en el desorden habitual, pero poco a poco la presencia de Elena y el niño empezó a llenar los huecos vacíos de su existencia solitaria. Una tarde, mientras él luchaba con un alternador atascado, maldiciendo por lo bajo y buscando a tientas una llave de media pulgada, sintió que alguien se la ponía en la mano antes de que pudiera pedirla. Se giró sorprendido y vio a Elena allí parada, con las manos manchadas de grasa y la mirada atenta, anticipándose a su necesidad. No hubo agradecimientos verbales, solo un gruñido de aceptación, pero ese gesto marcó el cambio de sirvienta a aprendiz, de carga a compañera de trinchera. Elena descubrió que tenía un talento natural para entender la lógica de los fierros, una paciencia meticulosa que le permitía desarmar carburadores complejos sin perder las piezas minúsculas y volver a armarlos mejor que antes. Jacinto, quizás aburrido de su propio monólogo interno, o quizás viendo en ella un reflejo de alguien que perdió hace mucho, comenzó a enseñarle. No eran lecciones formales, sino frases sueltas lanzadas al aire mientras trabajaban. El motor habla si te callas la boca y escuchas. El aceite negro te dice que el dueño es un tacaño. No aprietes tanto o barres la rosca. Elena absorbía cada palabra como si fuera un evangelio, entendiendo que ese conocimiento era su única moneda de cambio en un mundo que la quería ver fallar. Sus manos, antes cuidadas con cremas importadas y manicuras discretas para las tardes de té con las amigas de su madre, sufrieron una metamorfosis brutal y necesaria. Las uñas se rompieron y quedaron permanentemente bordeadas de negro. La piel suave se llenó de cortes pequeños, quemaduras de escape y callos duros en las palmas y los dedos. Cuando Elena se miraba las manos por la noche a la luz de la bombilla, no sentía vergüenza ni nostalgia por su vida anterior. Sentía orgullo.
Esas manos feas y maltratadas eran las que ponían comida en la boca de Lucas, las que le habían ganado un lugar en el mundo, las que demostraban que ella servía para algo más que para ser la esposa decorativa de algún hacendado mediocre. La señorita Elena había muerto en la carretera. La mujer que quedaba era de hierro y grasa. La gasolinera, que durante años había sido poco más que un punto muerto en el mapa donde solo paraban los desesperados, empezó a cobrar una vida inusual. Los camioneros, hombres rudos que vivían en la carretera y que conocían cada bache desde Tijuana hasta Yucatán, empezaron a correr la voz por la radio de Banda Civil. Hablaban del taller del viejo Jacinto, donde ahora había una mujer joven que no le tenía miedo a ensuciarse, y que, según decían algunos, tenía un toque casi mágico para afinar motores diésel que otros daban por muertos. Empezaron a desviarse de su ruta solo para ver si el rumor era cierto, llegando con sus tráilers gigantescos y sus miradas curiosas, esperando encontrar un espectáculo de circo, y encontrándose con una mecánica competente que los miraba a los ojos sin bajar la cabeza. Jacinto, que siempre había sido un ermitaño huraño capaz de echar a un cliente si no le gustaba su tono de voz, se transformó en un perro guardián silencioso. No permitía faltas de respeto, ni chistes de doble sentido, ni miradas lascivas hacia Elena. Mantenía su escopeta siempre visible, apoyada casualmente contra la pared o sobre el mostrador, enviando un mensaje claro. Ella estaba bajo su protección. Esa seguridad le dio a Elena el espacio para respirar, para dejar de mirar por encima del hombro cada 5 minutos esperando ver a su padre o a sus hermanos venir a reclamarla. Por primera vez en meses, empezó a dormir sin pesadillas, arrullada por el sonido lejano de los camiones en la autopista, que ya no le parecían monstruos amenazantes, sino el flujo sanguíneo de su nueva vida. Lucas creció entre llantas y bidones de aceite, aprendiendo a caminar agarrándose de las defensas de los camiones y jugando con tuercas en lugar de sonajas. Para él, el olor a gasolina era el olor del hogar, y la cara barbuda y sucia de Jacinto era la cara del abuelo que nunca tuvo. El viejo, a pesar de su coraza de dureza, se ablandaba visiblemente con el niño. A veces, Elena los sorprendía a los dos sentados en el pórtico al atardecer. El viejo mostrándole al niño cómo funcionaba una bujía, o simplemente mirando el horizonte naranja del desierto en un silencio compartido. Jacinto nunca habló de su propia familia, de la esposa y los hijos que la carretera le había quitado años atrás. Pero Elena veía en esos momentos de ternura torpe cómo el hueco en el pecho del viejo se iba llenando poco a poco. Pasaron 6 meses, y el invierno crudo dio paso a una primavera seca y polvorienta que trajo más trabajo y una falsa sensación de estabilidad. Elena llegó a creer que el pasado se había olvidado de ella, que la hacienda de su padre era un mal sueño del que había despertado para siempre. Tenía un techo, tenía un oficio, tenía a su hijo sano y a un aliado leal. Incluso había empezado a ahorrar unas pocas monedas en una lata de café escondida bajo el catre, soñando con comprarle zapatos nuevos a Lucas, o quizás algún día muy lejano, su propia caja de herramientas. La felicidad, descubrió, no era la alegría exultante de las fiestas, sino la tranquilidad de saber que mañana habría un plato de comida y que nadie te gritaría por existir. Pero el destino es un cobrador paciente que nunca olvida una deuda, y la paz en la carretera es tan frágil como un cristal en medio de un terremoto. Una tarde de martes, cuando el sol empezaba a caer y el calor daba una tregua, un automóvil negro, demasiado limpio y demasiado lujoso para estar en esa ruta de camiones de carga, redujo la velocidad y entró en la explanada de grava de la gasolinera. Elena estaba limpiando el filtro de aire de una camioneta vieja, con el mameluco azul manchado hasta las rodillas y el pelo recogido en un pañuelo sucio. Al levantar la vista y reconocer el vehículo,
Sintió que la sangre se le helaba en las venas, paralizándola con un terror antiguo que creía superado. El coche se detuvo frente a la bomba número 2 y la puerta del conductor se abrió lentamente. El zapato que pisó la grava sucia de la gasolinera era de cuero italiano, lustrado hasta parecer un espejo negro que reflejaba el cielo plomizo de la tarde, un objeto obsceno en medio de aquel desierto de polvo y aceite. Elena reconoció el calzado antes que el rostro. Eran los mismos zapatos que su hermano Roberto usaba para las misas de domingo y para las reuniones con el gobernador, símbolos de un estatus que no tocaba el suelo real. La puerta del automóvil se cerró con un sonido amortiguado, sólido y costoso, tan diferente a los portazos de las camionetas viejas a las que ella se había acostumbrado. El aire se llenó repentinamente de una fragancia a colonia cara y tabaco rubio que cortó el olor a gasolina, transportando a Elena de golpe y sin piedad al pasillo de la casa grande de la hacienda, paralizándola junto a la bomba de diésel con la llave de tuercas apretada en la mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos bajo la grasa. Roberto se ajustó el saco del traje impecable con un gesto de fastidio, como si el simple aire del lugar pudiera ensuciarlo, y recorrió el taller con una mirada de desprecio absoluto que abarcó desde el techo de lámina remendado hasta las llantas viejas apiladas en la entrada. No parecía un hermano buscando a una hermana perdida, parecía un tasador evaluando los daños de una propiedad devaluada, o un turista accidental horrorizado por la pobreza del paisaje. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Elena, no hubo alivio ni sorpresa, solo una mueca de asco que curvó su labio superior, revelando lo mucho que le ofendía encontrarla viva, y peor aún, convertida en algo que él consideraba inferior a un animal de carga. Para él, ver a una mujer de su apellido con un mameluco sucio era una afrenta personal, una mancha en su reputación que debía ser borrada o escondida. Así que los rumores eran ciertos, dijo Roberto. Caminó hacia ella despacio, esquivando un charco de aceite con una delicadeza ridícula, invadiendo su espacio personal con la confianza del dueño que inspecciona al ganado. Papá dijo que terminarías mal, pero creo que ni él se imaginó esto. Mírate, Elena. Pareces una pordiosera, una mecánica de quinta categoría revolcándose en la mugre. Sus palabras no eran gritos, eran sentencias frías, dichas en un tono conversacional que las hacía aún más crueles, diseñadas para desmantelar la poca dignidad que ella había logrado reconstruir ladrillo a ladrillo durante esos 6 meses de exilio forzado. Elena sintió que la vergüenza intentaba subirle por el cuello, caliente y roja, una reacción condicionada por años de sumisión ante los hombres de su familia. Pero algo la detuvo. Antes de bajar la cabeza, sintió el peso de la herramienta en su mano. Sintió la textura callosa de sus propios dedos. Recordó las noches en vela cuidando fiebres y los motores que había resucitado sola. Esa vergüenza antigua chocó contra un muro nuevo de orgullo endurecido. No bajó la mirada, se irguió cuán alta era, limpiándose las manos en un trapo que llevaba colgado al cinto, con un movimiento deliberadamente lento, y lo miró a los ojos. Trabajo, Roberto, algo que tú nunca has hecho en tu vida. ¿Viniste a echar gasolina o a estorbar? Porque tengo clientes esperando y no tengo tiempo para visitas sociales. La respuesta insolente la golpeó como una bofetada física. Roberto parpadeó, sorprendido de que la muñeca rota tuviera voz, y su rostro se oscureció con una ira repentina. Dio un paso más, acortando la distancia hasta que Elena pudo ver los poros de su piel afeitada y oler el licor en su aliento. No me hables así, estúpida. Sigue siendo una vergüenza para nosotros. ¿Crees que nos gusta que la gente hable? Que digan que la hija de don Rogelio está sirviéndole de criada y quién sabe qué más a un viejo loco en la carretera. Su tono se volvió venenoso, insinuante, buscando ensuciar la única relación decente que Elena había tenido.
Quería reducirla a la nada, recordarle que fuera de la protección de la familia, ella no era más que un cuerpo disponible, una mercancía dañada. Fue entonces cuando el silencio tenso se rompió por un sonido inocente y alegre, un balbuceo infantil que venía desde la sombra del taller. Lucas, que había estado jugando tranquilo en su corralito hecho de llantas pintadas, se puso de pie agarrándose de la malla, saludando con la manita sucia de tierra al recién llegado. La mirada de Roberto se desvió de Elena hacia el niño, y el asco en su rostro se transformó en algo mucho más peligroso, una posesividad fría y calculadora. «Ahí está el bastardo», murmuró, caminando hacia el taller sin pedir permiso, ignorando la protesta muda de Elena. Se detuvo frente al corralito y observó al niño como quien examina un caballo de raza dudosa, pero con potencial de venta, buscando en sus rasgos la confirmación de su propia sangre. «Tiene los ojos del abuelo», dijo Roberto, no con ternura, sino con una especie de indignación burocrática, como si el niño hubiera robado algo que no le pertenecía. Se giró hacia Elena, señalando a Lucas con un dedo acusador. «Ese niño lleva nuestra sangre, Elena, aunque sea hijo de un nadie. Y la sangre de los nuestros no se cría entre basura y manchas de aceite. No voy a permitir que crezca aquí, convirtiéndose en un salvaje ignorante como tú». La lógica torcida de su familia se desplegó en todo su esplendor. La habían expulsado por tenerlo, pero ahora que existía, el sentido de propiedad patriarcal reclamaba el derecho sobre el varón, sobre la continuidad genética, ignorando por completo a la madre que lo había mantenido vivo. «No te atrevas a acercarte a él», siseó Elena, interponiéndose en su camino con una rapidez de felino, bloqueando el acceso al corralito con su propio cuerpo. El miedo se había evaporado, reemplazado por una furia blanca y pura, la adrenalina de la madre que ve al depredador acechando el nido. «Ustedes nos echaron, nos dejaron morir en la lluvia, no tienen ningún derecho sobre él. Vete de aquí antes de que haga una locura». Roberto soltó una carcajada seca, incrédulo ante la amenaza de esa mujer delgada y sucia. «Tú no vas a hacer nada, Elena. Tú no eres nadie. Me llevo al niño por su propio bien. Tú puedes quedarte aquí pudriéndote si quieres, pero él viene conmigo». Y avanzó, extendiendo las manos para apartarla como si fuera un mueble viejo que estorba en el pasillo. Cuando Elena intentó empujarlo hacia atrás, Roberto reaccionó con la violencia instintiva del hombre que nunca ha sido desafiado. Le soltó un empujón brutal en el pecho, con fuerza desmedida, lanzándola hacia atrás sin miramientos. Elena perdió el equilibrio. Sus botas resbalaron en una mancha de grasa y cayó pesadamente contra la estructura metálica de la bomba de gasolina. El golpe le sacó el aire de los pulmones y sintió un dolor agudo en el costado al chocar contra el metal, un latigazo que le recorrió la columna. Quedó tendida en el suelo de concreto, aturdida por un segundo, con el sabor metálico de la sangre en la boca, donde se había mordido la lengua, viendo el cielo girar vertiginosamente sobre su cabeza, mientras escuchaba los pasos de Roberto crujiendo hacia su hijo. Pero el dolor aclaró su mente en lugar de nublarla. Elena no se quedó tirada llorando, se impulsó con los codos, ignorando el dolor en las costillas, y sus dedos se cerraron alrededor de una llave inglesa pesada que había caído de su bolsillo. Se preparó para levantarse y romperle la cabeza a su propio hermano si tocaba un solo pelo de Lucas. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarse, una sombra inmensa y alargada se proyectó sobre Roberto, engulléndolo por completo. El sonido inconfundible de 2 martillos de escopeta siendo amartillados al mismo tiempo rasgó el aire. Un clic-clac seco y mortal que congeló la escena al instante. Roberto se detuvo en seco, con la mano a medio camino del niño, y giró la cabeza lentamente, palideciendo hasta parecer un cadáver. Allí, en la entrada del taller, estaba don Jacinto, pareciendo más grande y más terrible que nunca, con el cañón doble de su vieja escopeta apuntando directamente al pecho inmaculado del intruso.
Toca a la muchacha o al niño, y te juro por la memoria de mis muertos que no sales de esta carretera caminando. La voz de don Jacinto no fue un grito, fue algo mucho peor, un susurro grave y cavernoso que vibró en el aire caliente de la tarde, como el gruñido de un perro viejo que ya no tiene paciencia para ladrar. No le temblaban las manos. El cañón de la escopeta se mantenía inmóvil, apuntando con una precisión geométrica al centro del pecho de Roberto, convirtiendo su traje caro y su arrogancia de hacendado en adornos inútiles frente a la realidad cruda de la plomada. Jacinto no estaba jugando a ser el héroe, estaba trazando una línea definitiva en el suelo de su territorio, una frontera moral que separaba su mundo de óxido y lealtad del mundo de apariencias y crueldad del que venía aquel intruso. Sus ojos, habitualmente cansados y opacos, brillaban ahora con una claridad asesina que le decía a Roberto, sin necesidad de palabras, que apretar el gatillo no le costaría ni un segundo de remordimiento. Roberto se quedó paralizado, con la mano aún extendida hacia el niño pero congelada en el aire, como una estatua grotesca de la codicia interrumpida. El color había huido de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa que resaltaba el sudor frío que empezaba a perlar su frente. Por primera vez en su vida protegida, se enfrentaba a una consecuencia real, a una autoridad que no emanaba del dinero ni del apellido, sino de la fuerza bruta y la disposición a la violencia. Tragó saliva ruidosamente, el sonido audible en el silencio repentino del taller, y bajó la mano muy despacio, con las palmas abiertas hacia el viejo en un gesto universal de rendición. El desprecio en su mirada se había evaporado, reemplazado por el terror puro de quien comprende que ha entrado en la guarida equivocada y ha despertado a algo que no puede controlar ni comprar. «Estás loco, viejo», murmuró Roberto, con voz estrangulada, retrocediendo paso a paso hacia su automóvil, sin atreverse a dar la espalda a la escopeta. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, despojados de toda la elegancia ensayada con la que había llegado. No saben con quién se están metiendo. Esto no se va a quedar así. Pero eran amenazas vacías, dichas más para intentar recuperar un fragmento de su dignidad destrozada que para intimidar a nadie. Jacinto ni siquiera parpadeó, simplemente dio un paso adelante. El sonido de sus botas pesadas raspando el cemento, y Roberto aceleró el paso, casi tropezando, hasta refugiarse en la seguridad blindada de su coche. El motor rugió, una bestia mecánica despertando en pánico, y el vehículo salió disparado hacia la carretera, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse, borrando el rastro de la intrusión. Elena seguía en el suelo, apoyada contra la bomba de gasolina, con el dolor de las costillas latiéndole en el costado con cada respiración, pero apenas lo notaba. Su atención estaba centrada en Lucas, que había empezado a llorar asustado por la tensión en el aire. Se arrastró hasta el corralito, ignorando el dolor agudo que le recorrió la espalda, y sacó al niño, abrazándolo con una fuerza desesperada, revisando cada centímetro de su cuerpo para asegurarse de que la maldad de su hermano no lo había tocado. Las lágrimas le corrían por la cara sucia de grasa y polvo, una mezcla de alivio, furia y el shock postraumático de la violencia. Se sentía pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo indestructible. Habían venido por ellos, habían intentado aplastarlos de nuevo, y esta vez el muro no se había derrumbado. Cuando el coche desapareció en el horizonte, la tensión que mantenía erguido a Jacinto se cortó como una cuerda demasiado estirada. El viejo bajó la escopeta lentamente, apoyándola contra el mostrador con un tintineo metálico, y se llevó una mano al pecho, apretando la tela sucia del overol sobre el corazón. Su rostro, que momentos antes era una máscara de furia controlada, se tornó grisáceo y ceniciento. Se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en la mesa de trabajo, y su respiración se volvió un silbido doloroso y arrítmico. Elena, soltando al niño en el corralito,
Corrió hacia él justo a tiempo para sostenerlo por el brazo, antes de que las rodillas le fallaran. «Jacinto», gritó, sintiendo el peso muerto del hombre grande apoyándose en ella. Su piel fría y sudorosa bajo la tela ruda de la ropa. Lo ayudó a sentarse en la silla coja, la misma donde ella había pasado su primera noche en vela, y le trajo un vaso de agua con manos temblorosas. Jacinto bebió a sorbos pequeños, con los ojos cerrados, tratando de recuperar el control de un cuerpo que empezaba a traicionarlo. No hablaron de lo que acababa de pasar. No hubo discursos sobre valentía ni agradecimientos lacrimosos. El silencio que se instaló entre ellos era denso y pesado, pero ya no era el silencio de dos extraños compartiendo espacio. Era el silencio de la sangre, de un pacto sellado no con firmas ni promesas, sino con la disposición a matar y morir el uno por el otro. Jacinto había defendido a Elena, no como a una empleada o una inquilina, sino como a una hija, y ese acto había cobrado un precio físico que ambos sabían que era alto. Los días siguientes trajeron una calma extraña y melancólica a la gasolinera. Roberto no regresó. Y la carretera volvió a ser solo el río de asfalto por donde pasaban los camiones ajenos a sus dramas. Pero algo se había roto irremediablemente dentro de Jacinto. El viejo, que antes levantaba motores con la fuerza de un toro y trabajaba de sol a sol sin quejarse, ahora se movía con una lentitud dolorosa. Se fatigaba al caminar del taller a las bombas. Sus manos, antes firmes como prensas de acero, empezaban a tener un temblor fino que le dificultaba sostener las piezas pequeñas. Pasaba largas horas sentado en el pórtico, mirando el desierto con una expresión distante, como si estuviera escuchando un llamado que Elena no podía oír, preparándose para un viaje que no requería maletas. Elena asumió el mando del taller sin que nadie lo dijera en voz alta. Se convirtió en la guardiana del guardián, protegiendo a Jacinto con la misma ferocidad con la que él la había protegido a ella. Cuando llegaba un cliente, ella salía corriendo a atender antes de que el viejo pudiera levantarse de su silla. «Déjelo, don Jacinto, yo me encargo», le decía con suavidad, quitándole la manguera o la herramienta de las manos. Aprendió a administrar el dinero de la caja, a negociar con los proveedores de combustible que pasaban cada mes, a llevar las cuentas en el cuaderno grasiento que servía de contabilidad. Los camioneros notaron el cambio. Veían al viejo sentado a la sombra, envuelto en una manta aunque hiciera calor, y a la mujer joven dirigiendo el negocio con una eficiencia militar, y bajaban la voz por respeto, entendiendo que estaban presenciando el final de una era y el comienzo de otra. Una noche, un par de semanas después del incidente, Jacinto no pudo levantarse para cenar. Se quedó en su catre, tosiendo con un sonido húmedo y preocupante que resonaba en el pecho. Elena le llevó un caldo de pollo a la cama, sentándose a su lado en el borde del colchón hundido. La luz de la bombilla dibujaba sombras profundas en el rostro del viejo, acentuando los surcos de su piel y la palidez de sus labios. Él rechazó la comida con un gesto débil de la mano y la miró fijamente, con esa lucidez aterradora que a veces precede al final. «Siéntate, muchacha», le dijo con voz rasposa, pero extrañamente suave. «Tenemos que hablar, no de fierros ni de cuentas, de lo que viene, porque no soy tonto, y tú tampoco, y el tiempo se me está acabando como gasolina en tanque picado». Elena quiso protestar, decirle que no dijera tonterías, que solo era un resfriado, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que mentirle a Jacinto sería insultar su inteligencia y la honestidad brutal que siempre había caracterizado su relación. Asintió en silencio, sintiendo cómo se le formaba un nudo en el estómago, y tomó la mano callosa del viejo entre las suyas. La piel de Jacinto estaba seca y fría, parecida al pergamino viejo. «Llegaste aquí huyendo, buscando esconderte», comenzó a decir él, con la mirada perdida en el techo de lámina.
Y yo te abrí la puerta no porque fuera bueno, sino porque estaba cansado de estar solo con mis fantasmas. Pero tú trajiste luz a este agujero, Elena. Tú y el chamaco. Y no voy a dejarte desamparada cuando yo me vaya a rendir cuentas con el de arriba. Jacinto tosió de nuevo, un espasmo que sacudió el catre de metal y dejó un rastro de sangre en el pañuelo sucio que apretaba con el puño, pero no desvió la mirada de los ojos de Elena. Con voz entrecortada, comenzó a desenterrar los huesos de su propia historia, esa que había guardado bajo 7 llaves de silencio y amargura. Le habló de una esposa llamada Carmen y de 2 hijos pequeños que, 15 años atrás, habían perdido la vida en esa misma curva maldita de la carretera, víctimas de un conductor borracho y de la lluvia traicionera. Le confesó que se había quedado en la gasolinera no por negocio, sino por penitencia, convirtiéndose en el guardián de las tumbas invisibles de su familia, esperando que la muerte tuviera la misericordia de venir a buscarlo en el mismo lugar donde su felicidad se había estrellado contra el asfalto. Había vivido como un fantasma, respirando solo por inercia, hasta que una noche de tormenta una mujer desesperada golpeó su puerta y lo obligó a recordar lo que se sentía preocuparse por alguien que no fuera él mismo. «Llegaste aquí como un gato mojado, temblando y sin uñas», murmuró, y una sombra de sonrisa cruzó sus labios agrietados, suavizando la dureza de años. «Y yo pensé que eras una molestia más, pero me equivoqué, muchacha. Me enseñaste a vivir otra vez, aunque fuera un poquito, antes del final. Ver al chamaco crecer, verte a ti pelear contra los fierros y contra el mundo, eso fue mejor medicina que cualquier cosa que vendan en la farmacia». Sus manos temblorosas buscaron debajo de la almohada, tanteando con dificultad hasta extraer un sobre de papel manila, grueso y sellado con cinta adhesiva, que parecía llevar mucho tiempo esperando allí, absorbiendo el olor a tabaco y sueños rotos del viejo. Lo extendió hacia Elena con un movimiento solemne, como quien entrega una bandera en medio del campo de batalla. Elena tomó el sobre, sintiendo el peso físico del papel y el peso emocional del momento. Sus dedos rozaron los de Jacinto, fríos y ásperos como lija vieja. «Esto es tuyo», dijo él, su voz bajando a un susurro apenas audible, gastando las últimas reservas de aire que le quedaban en los pulmones. «No lo abras hasta que yo esté frío y bajo tierra. Y escúchame bien, Elena. No dejes que nadie te diga quién eres, ni tu padre, ni tu hermano, ni nadie. Tú eres la dueña de tu destino, no la sobra de nadie. Si vienen a ladrar, tú muerdes. ¿Me oyes? Tú muerdes». La intensidad de su mirada se clavó en ella una última vez, transfiriéndole una herencia de coraje y resistencia que valía más que cualquier propiedad. Antes de que sus párpados se cerraran pesadamente, vencidos por el cansancio final. Esa noche, Elena no se movió de su lado. Apagó la bombilla para no molestar sus ojos y se quedó sentada en la oscuridad, escuchando la respiración rasposa de Jacinto, que se volvía cada vez más lenta y espaciada, marcando el compás de una despedida inevitable. Afuera, el viento del desierto aullaba entre las bombas de gasolina, haciendo rechinar los letreros oxidados, como si la propia estación estuviera llorando la partida de su dueño. Elena sostuvo la mano inerte del viejo entre las suyas durante horas, rezando en silencio no por un milagro, porque sabía que el tiempo de los milagros había pasado, sino por una transición pacífica, agradeciéndole mentalmente cada plato de comida, cada enseñanza y cada momento de seguridad que le había regalado sin pedir nada a cambio. La muerte llegó en la hora más fría de la madrugada, justo antes de que el sol tiñera de gris el horizonte. No hubo agonía, ni lucha. Simplemente, el pecho de Jacinto dejó de subir y bajar.
El silencio que siguió fue absoluto y devastador, diferente a cualquier silencio que Elena hubiera conocido antes. No era la ausencia de ruido, era la ausencia de presencia. Elena sintió cómo la mano que sostenía perdía el último rastro de calor vital, transformándose en un objeto inanimado. No gritó, no lloró histéricamente. Se inclinó sobre él, le besó la frente con una ternura infinita y le cerró los ojos con suavidad, cumpliendo con el último deber filial que su propia sangre le había negado. La mañana la encontró lavando el cuerpo de Jacinto con agua tibia y jabón neutro, limpiando la grasa y el sudor de una vida de trabajo duro, vistiéndolo con su único traje limpio, un conjunto gris pasada de moda que él guardaba en el fondo del archivero para una ocasión especial que nunca llegó hasta hoy. Lo hizo sola, rechazando la idea de llamar a alguien más, porque ese era un acto íntimo de respeto, una forma de devolverle la dignidad que él le había devuelto a ella. Lucas observaba desde su corralito, extrañamente quieto, como si entendiera que el abuelo dormía un sueño del que no se despierta con el ruido de las llaves inglesas. El entierro fue austero, tal como Jacinto hubiera querido. Elena cavó la fosa ella misma en el terreno baldío detrás del taller, bajo la sombra de un mezquite viejo y retorcido, con las manos ampolladas por el mango de la pala y el sudor corriéndole por la espalda. Un par de camioneros habituales, al enterarse de la noticia por la radio, se detuvieron para ayudar en el tramo final y para decir unas palabras torpes pero sinceras sobre un hombre que siempre tuvo el tanque lleno y pocas palabras. No hubo cura ni flores compradas, solo un montículo de tierra fresca, una cruz hecha con 2 tubos de escape soldados, y el llanto silencioso de una mujer que se sentía nuevamente huérfana en medio de la nada. Cuando el último camión se fue, dejando tras de sí el eco de un claxon en señal de respeto, la realidad cayó sobre Elena con el peso de una losa. Se paró en medio del taller vacío, mirando las herramientas que Jacinto ya no usaría, y el miedo, ese viejo enemigo que creía haber derrotado, volvió a reptar por su columna vertebral. ¿Qué pasaría ahora? Sin Jacinto, ella no tenía ningún derecho legal sobre el lugar. Era una ocupante sin contrato, vulnerable a ser desalojada por el Estado, por el banco, o peor aún, por su propia familia, si se enteraban de que el viejo había muerto. Miró el sobre manila que había dejado sobre la mesa de trabajo, tentada a abrirlo, pero el terror a lo que pudiera o no pudiera la paralizó. Pasaron 2 días de incertidumbre agónica, donde cada coche que pasaba por la carretera le hacía saltar el corazón. Elena mantenía la gasolinera abierta por pura inercia, atendiendo a los pocos clientes con la mirada baja, sintiéndose una impostora en su propia casa. Y entonces, en la mañana del tercer día, sucedió lo que tanto temía. Un sedán gris, formal y ajeno al entorno de polvo, giró hacia la estación y se estacionó justo frente a la oficina. No era Roberto, gracias al cielo, pero el hombre que bajó, con un maletín de cuero y un traje oscuro, emanaba esa aura oficial y burocrática que suele preceder a las malas noticias. Desalojos, embargos, finales. Elena salió a recibirlo secándose las manos en el mameluco, con el mentón alto y el cuerpo tenso, preparada para pelear o para suplicar, lo que fuera necesario para no volver a la carretera con Lucas. El hombre se ajustó las gafas y la miró con una expresión severa, consultando un papel que traía en la mano. ¿Es usted la señora Elena? ¿Viuda, o, mejor dicho, madre soltera que reside en esta propiedad?
Preguntó con un tono neutro que no revelaba nada. ¿Soy yo?, respondió ella, sintiendo que las piernas le temblaban. Soy el notario público de Villa Ahumada. Vengo por el asunto del testamento del señor Jacinto Robles. ¿Podemos pasar? Hay asuntos legales urgentes que debemos discutir. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía si estaba a punto de ser salvada o condenada definitivamente. El notario entró en la pequeña oficina con una cautela casi cómica, levantando las valencianas de su pantalón para evitar el contacto con las manchas de grasa que adornaban el suelo como mapas de un territorio hostil. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa de metal, el único espacio libre de herramientas, y el sonido seco de los broches al abrirse resonó como disparos en el silencio tenso de la habitación. Elena permanecía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho en un abrazo defensivo, sintiendo que el aire se volvía escaso. Esperaba la sentencia final, la orden de desalojo redactada en lenguaje jurídico, la confirmación de que su tiempo en ese refugio había expirado junto con el último aliento de Jacinto. Observó las manos del hombre, limpias y suaves, manipulando papeles con sellos oficiales, y sintió una náusea repentina ante la burocracia de la muerte, esa maquinaria fría que reduce una vida humana a folios y timbres fiscales. Procederé a la lectura de la última voluntad del señor Jacinto Robles, anunció el notario con voz monótona, ajustándose las gafas sobre la nariz y carraspeando para aclarar la garganta. Elena cerró los ojos, preparándose para el impacto, visualizando mentalmente la carretera, la lluvia, la incertidumbre de volver a empezar desde cero con Lucas a cuestas. Escuchó el preámbulo legal, nombres, fechas, datos técnicos que le zumbaban en los oídos sin sentido, hasta que una frase cortó la bruma de su miedo. Instituyo como heredera universal de todos mis bienes, presentes y futuros, a la ciudadana Elena, quien me ha asistido y acompañado en mis últimos días con la lealtad de una hija. Elena abrió los ojos de golpe, segura de haber escuchado mal. ¿Segura de que se trataba de una broma cruel o de un error administrativo? ¿Qué dijo?, preguntó con un hilo de voz, dando un paso vacilante hacia la mesa. El notario la miró por encima de los lentes, sin emoción. Dije que el señor Robles le ha dejado todo, señora. Y cuando digo todo, me refiero a la estación de servicio con sus permisos de operación vigentes, el taller mecánico con todo su inventario y la casa-habitación. Elena tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La gasolinera, el taller, su hogar. No la estaban echando, le estaban entregando las llaves del reino. Pero el notario no había terminado. Volvió a la hoja y continuó leyendo con la misma indiferencia con la que leería una lista de compras, ajeno al terremoto emocional que estaba provocando en la mujer frente a él. Asimismo, se incluye en la herencia el predio rústico colindante al norte de 40 hectáreas, adquirido por el testador en 1970, y la totalidad de los fondos depositados en la cuenta de ahorros del Banco Nacional, cuya suma asciende a, y mencionó una cifra que a Elena le pareció astronómica, una cantidad que su padre jamás le habría dado ni en sus mejores años de generosidad. Jacinto, el viejo huraño que vestía overoles remendados y comía frijoles de la olla, había guardado cada centavo ganado en 30 años de soledad, acumulando una pequeña fortuna silenciosa que ahora depositaba en las manos callosas de la mujer que le había limpiado la fiebre y devuelto la dignidad. No era solo un techo, era un futuro, era la libertad financiera absoluta. Elena sintió que las lágrimas le brotaban sin control, pero no eran de tristeza, eran de un shock profundo y paralizante. Miró a través de la ventana sucia hacia la tumba fresca bajo el mezquite, intentando comprender la magnitud del gesto. Jacinto no solo le había dado refugio, le había dado una vida, le había dado las armas para que nadie, nunca más, pudiera humillarla ni decidir por ella. Él nunca me dijo nada,
balbució, sintiéndose indigna de tal regalo. El señor Robles era un hombre de pocas palabras, concedió el notario, extendiendo un bolígrafo de oro hacia ella, pero sus instrucciones fueron muy claras e irrevocables. Dejó todo blindado para que ninguna impugnación familiar pudiera proceder. Si usted acepta la herencia, solo necesito su firma aquí, aquí y aquí. Tomar el bolígrafo fue más difícil que levantar una transmisión de camión. Sus dedos, acostumbrados al acero frío de las llaves inglesas y a la grasa espesa, temblaban al sostener aquel instrumento delicado. Se inclinó sobre el papel, viendo su nombre impreso junto al de Jacinto, unidos legalmente en un último acto de amor paternal. Firmó despacio, con letra firme a pesar del temblor interno, sintiendo cómo cada trazo de tinta reescribía su historia. Ya no era Elena la expulsada, la vergüenza de la familia, la mantenida. Ahora era Elena la propietaria, la dueña de la tierra que pisaba, la señora de su propio destino. Al levantar la pluma, sintió un peso físico abandonar sus sombras, como si la gravedad hubiera cambiado sus reglas solo para ella. El notario guardó los documentos con eficiencia, cerró el maletín y se puso de pie, sacudiéndose una mota de polvo imaginaria de la solapa. Los trámites de escrituración tomarán unas semanas, pero a partir de este momento, usted es la administradora legal y beneficiaria de todo esto. Felicidades, supongo. El señor Robles le tenía en muy alta estima. Salió de la oficina sin mirar atrás, subió a su coche gris y se alejó por la carretera, dejando a Elena sola nuevamente en el silencio del desierto. Pero ya no era el mismo silencio aterrador de su llegada. Ahora era un silencio propio, íntimo, el sonido de su propiedad respirando bajo el sol del mediodía. Elena salió al pórtico, con el sol golpeándole la cara, y miró su dominio con ojos nuevos. Las bombas de gasolina oxidadas ya no parecían chatarra, sino oportunidades de negocio. El techo de lámina agujereado no era una ruina, sino un proyecto de remodelación. Miró hacia el terreno baldío del norte, esas 40 hectáreas de matorral y cactus que Jacinto había comprado en secreto, y no vio tierra estéril. Vio el espacio para un parador de camiones, para un restaurante, para un lugar donde Lucas pudiera correr seguro. La visión de El Parador de Lucas nació en ese instante, no como un sueño vago, sino como un plan concreto financiado por la herencia del viejo mecánico. Caminó hasta el corralito donde Lucas jugaba con una tuerca gigante, ajeno a que acababa de convertirse en el heredero de un pequeño imperio. Lo levantó en brazos, aspirando su olor a bebé y jabón barato, y le susurró al oído con una ferocidad que asustaría a cualquiera que la oyera. «Nadie te va a sacar de aquí, mi amor. Esto es tuyo». El abuelo Jacinto nos lo dio para que nunca tengamos que bajar la cabeza ante nadie. El niño rió y le tocó la cara con sus manos sucias, manchándole la mejilla de grasa, una marca de bautismo que sellaba su pertenencia a ese lugar de trabajo y resistencia. Elena besó esa mancha, sintiéndola más valiosa que cualquier joya de familia. Esa tarde, antes de que cayera el sol, Elena buscó una escalera y un bote de pintura blanca que había sobrado de alguna reparación. Subió con cuidado hasta el viejo letrero oxidado que colgaba sobre la entrada del taller, ese que simplemente decía «mecánico» en letras apenas legibles. Con brochazos amplios y decididos, comenzó a cubrir el óxido, borrando el pasado de abandono y olvido. No escribió el nombre nuevo todavía. Primero necesitaba limpiar el lienzo. Mientras pintaba, sentía la mirada de Jacinto desde el mezquite, una aprobación silenciosa que le calentaba el pecho. Ya no era la intrusa, ya no era la víctima, era la patrona. Y si su familia quería guerra, como había prometido Roberto, ahora encontrarían una fortaleza defendida por una mujer que tenía mucho más que perder y, por primera vez, todos los medios para ganar. El letrero nuevo no subió de la noche a la mañana, ni fue un capricho estético pagado con dinero fácil. Fue una declaración de guerra forjada en hierro y pintura roja.
Elena tardó 3 meses en diseñarlo y mandarlo a hacer con un herrero del pueblo vecino, exigiendo letras grandes y legibles que pudieran verse a kilómetros de distancia, desafiando la miopía del desierto. Cuando finalmente lo colgaron sobre la entrada principal, las palabras «Parador de Lucas», «Mecánica» y «Comida» brillaron bajo el sol como una medalla de honor. No había rastro del apellido de su padre, ni de la gasolinera anónima de Jacinto. Era una marca nueva, una identidad construida desde cero sobre los cimientos del rechazo. Ese día, Elena se paró debajo del arco de entrada con las manos en las caderas, sintiendo que por primera vez respiraba un aire que era totalmente suyo, sin pedirle permiso a la historia ni a la sangre. La transformación física del lugar fue brutal y ruidosa, una sinfonía de martillazos y sierras que espantó a los coyotes y atrajo a los curiosos. Con el capital heredado, Elena no compró joyas ni vestidos, compró cemento, vigas de acero y ventanas de vidrio grueso. Amplió el pequeño taller hasta convertirlo en una nave industrial capaz de albergar 3 tráileres simultáneamente, equipada con rampas hidráulicas y herramientas neumáticas que hacían el trabajo pesado. Al lado, donde antes solo había matorrales secos, levantó un comedor amplio, con techo alto y ventiladores de techo que giraban perezosamente, ofreciendo a los viajeros un oasis de frescura y olor a café recién hecho. No contrató arquitectos de la ciudad, dirigió la obra ella misma. Con los planos dibujados en servilletas y la experiencia práctica de quien sabe exactamente dónde pega el sol y por dónde entra el viento. Su vida se dividió en 2 turnos extenuantes que habrían quebrado a una mujer menos endurecida, pero que a ella la fortalecieron como el acero templado al fuego. Por las mañanas, con el mameluco puesto, dirigía a los 2 mecánicos jóvenes que había contratado, supervisando cada reparación con el ojo clínico que Jacinto le había entrenado, detectando fugas de aceite y ruidos de motor con una precisión que dejaba mudos a los camioneros escépticos. Por las tardes, cambiaba la grasa por el delantal y entraba a la cocina del comedor, donde sus guisos caseros, simples pero abundantes, se convirtieron en leyenda en la ruta federal. Los conductores decían que la patrona tenía manos que curaban motores y sazón que curaba el alma. Y esa dualidad se convirtió en el pilar de su reputación. Una mujer que podía calibrar una transmisión y servir un asado perfecto sin perder el ritmo. Lucas creció en ese reino de asfalto y cocina, ajeno a los estigmas de bastardo que su tío había intentado marcarle como ganado. Para él, el mundo no era una hacienda de prohibiciones y silencios, sino un patio de recreo inmenso lleno de tíos adoptivos que manejaban camiones gigantes y le traían dulces de ciudades lejanas. No le faltó figura paterna, porque tuvo 100. Cada chofer regular se convirtió en un guardián, enseñándole geografía con sus anécdotas y mecánica con sus camiones. Elena lo veía correr libre entre las mesas del comedor, saludando a los clientes con una confianza que ella nunca tuvo a su edad, y sentía que cada gota de sudor invertida valía la pena solo por ver esa libertad en sus ojos. No lo estaba criando para ser un peón, ni un señorito inútil. Lo estaba criando para ser un hombre útil, dueño de su propio suelo. La carretera, esa arteria vital que años atrás había sido su amenaza, se convirtió en su mayor aliada comercial. Con la expansión de la autopista hacia el norte, el tráfico de carga se triplicó, y el parador de Lucas estaba posicionado estratégicamente en el único tramo plano antes de la subida a la sierra. Los camiones paraban no solo por necesidad, sino por preferencia. Sabían que allí el diésel era limpio, la comida caliente y la seguridad absoluta. Elena instaló regaderas limpias para los choferes y una sala de descanso con televisión, entendiendo que la dignidad es un servicio que se paga bien. La caja registradora, que al principio tintineaba tímidamente, empezó a llenarse con un flujo constante de efectivo que Elena reinvertía obsesivamente, blindando su futuro contra cualquier crisis. Mientras su imperio de carretera florecía, las noticias del otro lado
de la vida que había dejado atrás, llegaban a ella como ecos distorsionados traídos por los proveedores locales. Se enteró de que la sequía había golpeado duro a la región ganadera, secando los pastizales y matando a las reses flacas de sed. Se enteró de que don Rogelio, su padre, se había negado a modernizar los sistemas de riego por pura terquedad, confiando en lluvias que nunca llegaron, y que las deudas habían empezado a comerse las hectáreas de la hacienda como termitas invisibles. Escuchó rumores sobre Roberto y sus vicios, sobre apuestas perdidas en carreras de caballos y negocios turbios que salieron mal. Elena escuchaba todo con una cara de piedra, sin mostrar alegría ni pena, archivando la información como quien guarda recortes de un periódico antiguo que ya no le concierne. Sin embargo, la justicia poética es lenta y a veces cruel, y Elena sabía en el fondo de sus entrañas que el pasado no se quedaría tranquilo para siempre. Pasaron 5 años desde la muerte de Jacinto. Lucas ya tenía 6 años y ayudaba a limpiar mesas después de la escuela. El parador era un hervidero de actividad las 24 horas del día, un faro de luz y ruido en medio del desierto nocturno. Elena se había convertido en una figura de autoridad en la zona. Ya no era la muchacha, era la señora Elena, respetada por la policía de caminos, por los proveedores y por la gente del pueblo cercano, que ahora la saludaba con deferencia, olvidando convenientemente que alguna vez la habían mirado con lástima. El poder y el dinero tienen la cualidad mágica de borrar manchas sociales, y Elena había acumulado suficiente de ambos para blanquear su historia ante los ojos hipócritas del mundo. Fue una tarde de agosto, sofocante y polvorienta, cuando el pasado decidió cobrar su visita de regreso. Elena estaba en la oficina revisando facturas, disfrutando del aire acondicionado que zumbaba suavemente, cuando vio a través del vidrio polarizado que una camioneta pick-up entraba al estacionamiento. No era un vehículo de carga, ni el coche de un viajero habitual. Era una camioneta vieja, despintada por el sol, con la suspensión vencida y el guardabarros abollado, cargada con muebles mal abarrados y cajas de cartón en la caja trasera. Parecía el vehículo de una familia en mudanza forzosa, de esas que huyen de noche para no pagar la renta, o que han perdido la casa y llevan su vida a cuestas buscando dónde caer muertos. Elena sintió un pinchazo en el estómago, una intuición física que la hizo levantarse de la silla antes de reconocer a los ocupantes. Salió al pórtico, cruzando los brazos sobre el pecho, y esperó. La camioneta se detuvo lejos de las bombas, como si tuviera vergüenza de su propia miseria, y el motor se apagó con una tos asmática y una nube de humo negro. La puerta del conductor se abrió con un chirrido agónico, y bajó un hombre. No llevaba traje italiano ni zapatos de charol. Llevaba unos jeans gastados, una camisa sudada y botas de trabajo viejas. Había perdido peso. El cabello se le estaba cayendo y tenía los hombros hundidos por el peso de la derrota. Pero los ojos, esos ojos arrogantes, ahora inyectados en sangre y desesperación, seguían siendo los mismos. Era Roberto. Del lado del pasajero bajó una mujer mayor, apoyándose en un bastón, con el vestido arrugado y el rostro cubierto de polvo del camino. Doña Matilde parecía haber envejecido 20 años en 5. Era una sombra frágil de la mujer elegante que Elena recordaba. Y del asiento trasero, para sorpresa final de Elena, bajó don Rogelio, el gran patriarca, el hombre que había cerrado el portón de hierro en su cara. Ahora necesitaba ayuda para caminar, arrastrando los pies y mirando al suelo con la vergüenza de quien sabe que ha llegado al final del camino y no tiene a dónde más ir. La familia completa estaba allí, no como dueños de la tierra, sino como mendigos a las puertas del castillo que habían despreciado. Elena no se movió. Se quedó parada en el escalón más alto de la entrada del comedor, elevada físicamente sobre ellos, proyectando una sombra larga que los alcanzó antes de que pudieran decir una palabra. No sintió la satisfacción vengativa que había imaginado tantas veces en sus noches de insomnio.
No hubo risa malvada, ni ganas de gritarles, se los dije. Lo que sintió fue una frialdad absoluta, una calma clínica y distante. Miró a su hermano, a su madre y a su padre, y no vio a los monstruos que la habían atormentado. Vio a 3 extraños patéticos, rotos por su propia soberbia, que venían a pedir clemencia a la única persona que habían intentado destruir. Roberto levantó la vista. Se encontró con los ojos de acero de su hermana, y por primera vez en su vida, tuvo que bajar la cabeza, humillado no por un arma, sino por la evidencia aplastante de su fracaso frente al éxito de ella. El aire entre ellos vibró con una tensión tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo oxidado. Un silencio cargado de años de rencor y palabras no dichas, que pesaban más que el calor sofocante de agosto. Elena no bajó los escalones para recibirlos. Permaneció en su atalaya de concreto, mirando desde arriba a las 3 figuras que una vez fueron su universo, y que ahora eran poco más que extraños, cubiertos de polvo y fracaso. Don Rogelio, el hombre que jamás había doblado la espalda ante nadie, se apoyaba ahora en el cofre caliente de la camioneta, como si fuera lo único que lo mantenía en pie, con la mirada clavada en sus propias botas viejas, incapaz de sostenerle la mirada a la hija que había desechado. Esa incapacidad de mirarla a los ojos fue la primera victoria de Elena. Una victoria amarga y silenciosa, que no le trajo alegría, sino una confirmación triste de que la autoridad de su padre siempre había sido un castillo de naipes construido sobre el miedo y el dinero, y ahora que no tenía ninguno de los dos, no quedaba nada. Roberto fue quien rompió el silencio. No con un insulto, sino con un carraspeo seco y humillante que sonó a súplica ahogada. «Perdimos la hacienda, Elena», dijo con la voz ronca, arrastrando las palabras como si le doliera físicamente pronunciarlas, confesando el pecado capital de su estirpe, la quiebra. «El banco se quedó con todo esta mañana, la casa, el ganado, las tierras. No nos dieron tiempo ni de sacar los muebles buenos». No hubo arrogancia en su tono, solo la fatiga inmensa de quien ha estado corriendo una carrera que sabía perdida desde hacía meses. Elena escuchó la confesión sin mover un músculo facial, aunque por dentro sintió una sacudida sísmica. La casa grande, ese monumento a la vanidad donde ella había crecido sintiéndose pequeña, ya no existía. El mundo que la había expulsado se había desmoronado, y sus escombros habían venido a caer justo a sus pies. «¿Y qué esperan que haga yo?», preguntó Elena, su voz sonando tranquila y controlada, contrastando con el caos emocional que irradiaban sus visitantes. ¿Esperan que les abra el portón que ustedes me cerraron? ¿Que les dé la cama que me negaron cuando mi hijo tenía fiebre? Doña Matilde soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con un pañuelo sucio, el mismo gesto de cobardía que había usado años atrás, tras la cortina. Pero esta vez Elena no sintió lástima, sino una fatiga antigua. La madre levantó la vista, con los ojos rojos y suplicantes, y por primera vez habló. «No tenemos a dónde ir, hija. Eres lo único que nos queda. Tu hermano quemó todos los puentes en el pueblo, y tus tíos nos dieron la espalda cuando supieron que no había dinero. Por el amor de Dios, no nos dejes en la calle como a perros». La ironía de la frase golpeó a Elena como un martillazo en el pecho. Usaban las mismas palabras que ella había pensado gritar aquella noche de tormenta, pero que se había tragado para no perder la dignidad. «Como a perros», repitió Elena en voz baja, saboreando el veneno de la memoria. «Así me trataron ustedes». «Y no fue Dios quien me salvó, madre. Fue un mecánico al que ustedes hubieran mirado con asco». Sin embargo, mientras los miraba allí parados, sudorosos y vencidos bajo el sol inclemente, Elena se dio cuenta de que devolverles el golpe no sanaría nada. Dejarlos morir de hambre o sed
sería convertirse en ellos, perpetuar el ciclo de crueldad que Jacinto había roto al abrirle la puerta. Ella no era una Rogelio, ella era una Robles, heredera de un hombre que ayudaba sin preguntar el apellido. Aquí no se regala nada, sentenció finalmente, bajando un solo escalón, marcando una distancia prudente pero accesible. Este es un negocio, no una beneficencia. Si quieren comer, hay un comedor. Si quieren dormir, hay cuartos atrás. Pero no son gratis. Aquí todo se gana con trabajo, sea quien sea. La declaración fue un contrato laboral forzoso, despojándolos de cualquier privilegio familiar. Don Rogelio levantó la cabeza por primera vez, con los ojos vidriosos por la edad y la derrota. Y asintió levemente, aceptando la nueva jerarquía. Ya no era el patrón, era un solicitante, y su hija era la dueña de la tierra y del pan. Ese asentimiento mudo fue la rendición final, la firma de paz en una guerra que había durado demasiado. Elena se giró y les hizo una seña para que la siguieran al interior del comedor, sin ofrecerles abrazos ni sonrisas falsas. Al entrar, el aire fresco de los ventiladores y el olor a guiso de carne con chile golpearon a la familia como una bofetada de realidad. Vieron las mesas limpias, los camioneros comiendo con apetito, el movimiento eficiente de las meseras. Vieron el imperio que, la vergüenza de la familia, había construido con sus propias manos manchadas de grasa. Roberto miraba a su alrededor con una mezcla de envidia y asombro, incapaz de comprender cómo la hermana que él consideraba inútil había logrado tal prosperidad en medio de la nada, mientras él, con toda su educación y ventajas, lo había perdido todo. Les señaló una mesa en el rincón más alejado, lejos de la ventana principal, y ordenó a una de las chicas que les sirviera el plato del día. «Coman», les dijo secamente. «Luego veremos qué saben hacer». Mientras esperaban la comida, Lucas entró corriendo desde la cocina, persiguiendo una pelota, riendo a carcajadas con esa energía inagotable de los 6 años. Se detuvo en seco al ver a los 3 extraños en la mesa, observándolos con curiosidad franca pero sin reconocimiento. Para él, no eran abuelos ni tíos, eran solo clientes tristes. Don Rogelio se quedó petrificado mirando al niño, reconociendo en él sus propios rasgos, los ojos de su madre, la barbilla de su padre, pero con una luz de felicidad que en su casa nunca había existido. El viejo extendió una mano temblorosa hacia el niño, un gesto instintivo de conexión, pero Lucas, que no sabía de lazos de sangre, pero sí de instintos, retrocedió un paso, buscando con la mirada a su madre. Elena se acercó y puso una mano protectora sobre el hombro de su hijo, marcando el territorio. «Él es Lucas», dijo, no como presentación, sino como advertencia. «El nieto que rechazaste. No esperes que te llame abuelo, porque ese título se lo ganó otro hombre que está enterrado allá atrás». Don Rogelio bajó la mano y volvió a mirar su plato vacío, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla surcada de arrugas, comprendiendo que hay pérdidas que ningún arrepentimiento tardío puede recuperar. Había perdido el derecho a esa descendencia el día que eligió el orgullo sobre el amor. Después de comer, devorando los alimentos con la avidez de quien lleva días sin una comida caliente, Elena les asignó sus tareas. No hubo piedad en la distribución. Roberto lavaría platos en la cocina, un trabajo humilde y repetitivo que rompería lo que quedaba de su ego o lo reconstruiría desde cero. Doña Matilde ayudaría a pelar verduras y limpiar mesas, tareas que sus sirvientas hacían por ella en el pasado. Y a su padre, demasiado viejo y débil para el trabajo físico pesado, le dio una escoba. «Mantén el frente limpio, Rogelio», le dijo, llamándolo por su nombre por primera vez. «Que no haya basura en mi entrada». Fue una justicia poética brutal. El hombre que la había barrido de su vida ahora barrería el polvo de su negocio. Esa noche, Elena se sentó en el pórtico, sola, escuchando el sonido lejano de los platos chocando en la cocina y viendo a su padre sentado en un banco de madera, con la escoba entre las piernas,
mirando la oscuridad. No sentía odio, sentía una paz extraña y profunda. Había ganado, sí, pero no porque ellos hubieran perdido, sino porque ella no se había perdido a sí misma en el proceso. Los había acogido, les había dado un techo y un propósito, pero bajo sus propias reglas. La familia biológica estaba allí, trabajando para ella, pero su verdadera familia, la memoria de Jacinto y la sonrisa de Lucas, permanecía intacta y protegida en el centro de su corazón. La carretera le había traído todo de vuelta, transformado y puesto en su lugar correcto. El sonido de la porcelana barata chocando contra el agua jabonosa se convirtió en la banda sonora de la penitencia de Roberto. Aquellas manos que antes solo sabían sostener riendas de cuero fino y vasos de cristal importado, ahora se arrugaban bajo el agua caliente y la grasa de los platos de extraños. No había gloria en su tarea, solo la repetición infinita de limpiar lo que otros habían ensuciado. Una lección de humildad que le entraba por los poros cada vez que una mesera le dejaba una pila nueva de loza sucia sin siquiera pedirle por favor. Roberto aprendió a callar, a tragarse los comentarios mordaces que antes eran su marca registrada, porque sabía que fuera de esa cocina solo le esperaba la intemperie y el hambre. Su arrogancia se fue diluyendo con el detergente, dejando ver al hombre asustado y mediocre que siempre había habitado debajo del traje de hacendado. En el frente del negocio, la figura de don Rogelio se volvió parte del paisaje, casi invisible para los camioneros que pasaban con prisa. El antiguo patriarca, que solía caminar por sus tierras como si fuera un dios menor supervisando la creación, ahora barría colillas de cigarro y envoltorios de plástico con una meticulosidad obsesiva. La artritis le curvaba los dedos sobre el palo de la escoba, y el sol del desierto le tostaba la piel ya manchada por la edad, pero no se detenía. Había una dignidad extraña en su decadencia. Al perder el poder, había encontrado una utilidad básica. A veces, algún cliente antiguo de la zona lo reconocía y susurraba, señalándolo con discreción. Pero Rogelio nunca levantaba la vista del suelo, aceptando su anonimato como el único refugio posible ante la vergüenza pública de haber perdido todo por soberbia. Doña Matilde intentó, en las primeras semanas, cruzar la línea invisible que Elena había trazado con fuego y silencio. Trataba de dar consejos sobre la crianza de Lucas, criticaba suavemente la ropa que usaba el niño o sugería cambios en el menú, intentando recuperar su rol de matriarca sabia. Pero cada intento chocaba contra la pared de granito de la indiferencia de su hija. «Aquí las decisiones las tomo yo, madre», le respondía Elena sin levantar la voz, cortando cualquier intento de manipulación emocional con la precisión de un cirujano. Matilde tuvo que aprender que su opinión ya no tenía valor en ese reino. Allí no era la señora de la casa, era una empleada más que pelaba papas y limpiaba mesas, y su validación como abuela o madre ya no era necesaria para que el mundo de Elena siguiera girando. Lucas observaba a estos nuevos personajes en su vida con la curiosidad franca de los niños, sin entender del todo la complejidad de los lazos de sangre que los unían. Para él, el señor triste que barría y la señora de las papas eran solo gente que trabajaba para su mamá, no muy diferentes de los mecánicos o las cocineras. Un día, Elena vio cómo Lucas le ofrecía a Rogelio un dulce que un camionero le había regalado. El viejo se quedó paralizado, con la escoba en una mano y el caramelo en la otra, y por un segundo sus ojos se llenaron de lágrimas. No hubo abrazo ni escena de película. Rogelio simplemente guardó el dulce en su bolsillo como si fuera un tesoro prohibido y siguió barriendo, consciente de que ese pequeño gesto de bondad inmerecida era lo más cerca que estaría del amor de su nieto. La primera vez que Elena les pagó su salario semanal fue el momento que selló definitivamente la naturaleza de su nueva relación.
los llamó a la oficina uno por uno, tratándolos con la misma formalidad burocrática con la que trataba a sus proveedores. Les entregó los sobres con dinero en efectivo, mirándolos a los ojos sin parpadear. No era una mesada. Ni un regalo familiar, era el pago por servicios prestados. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas, evitando su mirada. Rogelio asintió levemente, murmurando un «gracias», que sonó a redención rota. En ese intercambio comercial, Elena rompió el último eslabón de dependencia emocional que la ataba a ellos. Ya no era la hija que esperaba aprobación, era la patrona que exigía resultados. El dinero, que tanto había usado su familia para controlarla, ahora fluía en dirección opuesta, reescribiendo las reglas del juego. Una noche de octubre, exactamente 6 años después de su expulsión, se desató una tormenta idéntica a la que casi la mata en la carretera. La lluvia golpeaba los cristales del comedor con furia, y el viento aullaba buscando grietas por donde entrar. Elena se quedó parada junto a la ventana, viendo cómo los faros de los camiones cortaban la oscuridad, recordando el frío, el miedo y la desesperación de aquella caminata con Lucas en brazos. Se giró y vio a su familia sentada en una mesa del rincón, comiendo en silencio, secos y seguros bajo el techo que ella les proveía. La ironía era perfecta y devastadora. El error que habían expulsado era ahora su único refugio contra la tormenta. No sintió triunfo, solo una paz inmensa. El ciclo se había cerrado, no con venganza, sino con la demostración absoluta de su capacidad para sobrevivir y prosperar. Visitó la tumba de Jacinto a la mañana siguiente, bajo un cielo limpio y lavado por la lluvia. Se sentó en la tierra húmeda frente a la cruz de tubos de escape, que ahora estaba rodeada de flores silvestres que ella misma había plantado. «Ya están aquí, viejo», le susurró al viento, como si le estuviera dando el parte de novedades al verdadero dueño de todo aquello. «No los eché, les di trabajo. Creo que eso te hubiera gustado más que verlos morir de hambre». Sintió que el espíritu de Jacinto estaba en el olor a grasa y tierra mojada, en el ruido de las llaves neumáticas del taller, en la risa de Lucas que jugaba cerca. Él había sido su verdadero padre, el que la formó, y su legado no era el dinero, sino la fortaleza que ahora le permitía ser generosa, desde una posición de poder, no de debilidad. Con el tiempo, la historia de la patrona del parador se convirtió en una leyenda en la carretera federal. Los camioneros contaban, entre café y cigarros, cómo esa mujer había llegado sin nada y había construido un imperio, y cómo había tenido la grandeza de espíritu de recoger a la familia que la había tirado a la basura. Esa narrativa le dio a Elena un respeto casi mítico. Nadie se atrevía a levantarle la voz en su negocio, y su palabra era ley en kilómetros a la redonda. Ella aceptaba el respeto con naturalidad, sin dejar que se le subiera a la cabeza, sabiendo que la fama es humo, pero el trabajo es real. Su verdadera victoria no era lo que decían de ella, no la certeza de que Lucas crecería viendo a una madre que nunca se dobló, que transformó el dolor en cimientos y el abandono en un castillo. La vida siguió su curso implacable. Rogelio murió 2 años después, barriendo el pórtico hasta el último día, y Elena le pagó un entierro digno, enterrándolo lejos de Jacinto, en el cementerio del pueblo, porque ni en la muerte debían mezclarse las lealtades. Toy y Matilde siguieron trabajando, envejeciendo entre las mesas y la cocina, convertidos en sombras silenciosas que orbitaban alrededor del sol que era Elena. Un perdón explícito, ni grandes conversaciones de reconciliación, porque hay heridas que cicatrizan, pero no desaparecen. La convivencia fue pacífica pero distante, un recordatorio diario de que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Nunca volvió a buscar el amor romántico. Tenía el amor de su hijo, el respeto de sus hombres y la paz de su conciencia.
y con eso le bastaba. Al final de un largo día, Elena apagó las luces del letrero principal, dejando solo la iluminación de seguridad. Se quedó un momento en el umbral, escuchando el zumbido constante de la carretera, esa serpiente de asfalto que traía y llevaba vidas, historias y destinos. Miró sus manos, todavía marcadas por el trabajo duro, y sonrió. Había caminado por el infierno y había salido del otro lado dueña de la caldera. No era un final de cuento de hadas, era un final de vida real, áspero, imperfecto, pero profundamente suyo. La mujer que fue expulsada como un animal sarnoso era ahora la guardiana de la ruta, y en ese silencio nocturno supo que había cumplido con su destino. A veces el destino nos quita todo solo para obligarnos a construir algo mejor, algo que nadie nos pueda volver a quitar jamás. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.